Estimados estudiantes, bienvenidos. En este microvideo analizaremos lo que es la evaluación ambiental de proyectos y evaluación de proyectos. Esta unidad corresponde al capítulo 10 del texto básico, para lo cual les recomiendo una lectura comprensiva. En este capítulo se muestran los organismos internacionales como las comunidades académicas y científicas, su interés por la dimensión ambiental en los procesos de tomar decisiones en los proyectos de desarrollo e inversión y lo que tiene que ver con lo que es los proyectos de evaluación ambientales. En sí, leyendo lo que es la guía, en la primera unidad o la cuarta unidad del segundo bimestre, mencionamos que la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos es el procedimiento técnico y administrativo para lo que se toman en consideración en el proceso de toma de decisión de todos los aspectos relativos a la protección del medio ambiente. En sí, siempre hemos hablado que todo proyecto tiene un impacto positivo o tiene un impacto negativo. Entonces, en base de eso, todo proyecto tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado y tiene que tener una investigación sobre todo el impacto que va a lograr en ese. Habíamos hablado, y hay que recordarlo siempre, que hay 3 momentos de evaluación del proyecto: ex antes, durante y después, en el cual nosotros siempre hablamos de una evaluación primera, para ver si es factible o no factible el inicio del proyecto, que hablamos de lo que es la prefactibilidad. Entonces, en sí, en una evaluación se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos sobre el medio ambiente que genere cualquier etapa de su ciclo, tomando en cuenta que todo proyecto tiene un impacto ambiental, un impacto social, un impacto ambiental, que son los 3 pilares fundamentales del desarrollo sustentable. Así que todo proyecto tiene que ser sustentable o sostenible en el tiempo, en el cual tenemos que nosotros tener en cuenta estos 3 pilares: la parte social, la parte ambiental y la parte económica. No olvidemos que estos proyectos deben tener estos 3 pilares, que lo que refleja es el desarrollo sustentable. Se busca entonces prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de vida de la población presente y futura al depredar los llamados bienes ambientales. Entonces siempre buscamos lo que es sostenibilidad y sustentabilidad. Todo proyecto debe tener eso, que perdure en el tiempo, pero sin afectar el ambiente. Una visión global. Podemos decir que todo proceso de desarrollo lleva implícita la movilización de recursos hacia la producción de bienes o la prestación de servicios para atender necesidades, buscando el bienestar de la población. Se sabe también que los recursos utilizados son de variado origen: mineral, vegetal, animal, humano, tecnológico, administrativo, financiero, informático, institucional, energético. Estos elementos son bienes económicos y se constituyen en el entorno que rodea la actividad humana. Toda actividad que nosotros tenemos se puede convertir en un proyecto, y todo proyecto, toda actividad que nosotros realizamos va a tener un impacto, sea positivo o sea negativo. Discúlpenme que sea tan repetitivo, pero hay que insistir en esto. Todo proyecto tiene su impacto en la parte social, en la parte ambiental, en la parte económica. Consideraciones ambientales en la evaluación de proyectos. La concepción moderna del desarrollo no debe estar orientada exclusivamente a la utilización óptima de los recursos disponibles para atender las necesidades de la población, sino que también debe considerar las condiciones en que el hombre utiliza y modifica su medio ambiente, con una clara perspectiva de las posibilidades futuras, además de los procesos de la adaptación de las instituciones sociales en las necesidades de ese desarrollo. Nosotros, para emprender cualquier actividad de desarrollo, nosotros vamos a tomar prestado, digamos así, de la parte ambiental. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esa afectación tiene que ser mínima, ¿sí? Tenemos que hacer proyectos que puedan ser en ese sentido. Cuando nosotros hagamos nuestra evaluación, tenemos que lograr que ese impacto sea mínimo. Tenemos que mitigar esos problemas ambientales que nosotros podemos causar. Externalidades del proyecto. Se establece la relación de intercambio de bienes entre el proyecto en cuestión y el resto de la economía. En efecto, los estudios de mercado de productos e insumos
los modelos tecnológicos y administrativos, los recursos financieros, el marco normativo, son objeto de detallada reflexión y estudio con el fin de traducirlos a términos cuantificables y cifras monetarias. Esto quiere decir que nosotros siempre tenemos que ver en el momento que hacemos nuestro estudio de factibilidad, ver esas externalidades que van a afectar directa o indirectamente a nuestro proyecto. El proyecto ambiental determina una serie de impactos que se manifiestan en mercados no identificados, con efectos contundentes sobre bienes públicos o meritorios, pero cuya cuantificación, proyección y especialmente valoración supone altos grados de dificultad superior a los métodos habituales empleados. El diagnóstico hace referencia a la estatura dinámica del sistema social, su estilo de desarrollo y los correspondientes procesos sociales que afectan al ambiente, la estructura y la dinámica de los sistemas ecológicos y sus nexos con el resto del ecosistema planetario, especialmente en cuanto a los espacios compartidos y los de interés nacional, el sistema de relaciones interdependientes entre el sistema ambiental y social, destacando el análisis del balance de recursos, la evaluación de la compatibilidad entre el estilo de desarrollo y la capacidad de soporte del ecosistema, así como la caracterización de la patología ambiental. Entonces nosotros tenemos que hacer referencia en ese sentido. Siempre tenemos que ver en el sentido local, regional, nacional y también el impacto que nosotros podemos lograr dependiendo del proyecto que nosotros vayamos a hacer a escala internacional y mundial. Imagínense lo que es un proyecto que nosotros podamos hacer, lo que es de explotación minera a cielo abierto para cobre en el oriente, en nuestra Amazonía, en donde supuestamente, poniendo algo trágico o algo elevado, que tengamos que talar todo el bosque, toda la Amazonía. Fíjense el impacto que nosotros podemos ocasionar a nuestro ecosistema a nivel nacional, no solamente nacional, sino a nivel mundial, lo que podríamos estar afectando, no solamente a la población actual, sino también la población futura. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo estoy poniendo un poco dramático con este ejemplo, pero sí nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, sobre todo en el momento que nosotros vayamos a hacer nuestros proyectos, lograr un mínimo impacto y cómo nosotros podemos recuperar ese mínimo impacto para que se restablezca y se recupere el medio ambiente. Identificación del problema o necesidad. Nosotros tenemos que trabajar siempre en base de indicadores. Entonces tenemos indicadores situacionales que son o es posible verificar el estado del recurso o recursos que podrían sufrir alguna alteración como consecuencia del proyecto. Entonces nosotros tenemos que identificar, tenemos que ver. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner una fábrica de tintes, de telas, en el cual nosotros vamos a, todos nuestros desechos líquidos, vamos a botar a un arroyo del río, lo que significaría que podemos afectar en ese sentido, en esa fauna, ¿sí? En la flora de ese sentido, lo que va a irrigar ese río. Indicadores de resultados. Contiene información sobre elementos que pueden variar por la acción del proyecto y se utilizan en la medición de objetivos y en la formulación de actividades. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar cuál va a ser el impacto y hacer propuestas para mitigar ese impacto a través de esos indicadores. Los indicadores contienen diferentes clases de información. Información ambiental, de variables bióticas y abióticas. Información socioeconómica, sobre actividades productivas humanas que se realizan alrededor de la situación a transformar. Información institucional y de participación de la sociedad civil. Describe el contexto que enmarca la situación a transformar a nivel de relaciones intra e interinstitucionales y en la forma en que la sociedad civil participa en la definición y el manejo del proyecto. Información financiera. Estima la viabilidad económica y financiera para desarrollar el producto. Analizar si es que es factible o no es factible. ¿Qué importancia tiene ese proyecto con el grado de afectación que vamos a lograr en el medio ambiente en el cual se va a desarrollar o implementar el proyecto que nosotros hemos especificado o hemos elegido y está aprobado? En ese sentido, la evaluación ambiental, tenemos un análisis de la situación actual. ¿Cuál va a ser la situación actual? ¿Qué es la situación actual? ¿Cómo está la situación en ese momento antes de iniciar con nuestro proyecto? Entonces tenemos que
La situación que se requiere transformar se describe en forma rigurosa y precisa en que el ecosistema en el que consiste el problema que se quiere solucionar. Recursos afectados. Se hace relación de los recursos naturales o ecosistemas que son objeto de alteración: hídrico, minero, aire, suelo, hidrobiológico, bosque, vegetación, fauna, paisaje, entre otros. Tenemos lo que es el problema o necesidad o causas y consecuencias. Descripción del proceso o acción o actividad que contamina, deteriora o altera el recurso. Cómo evoluciona la situación si no se toman medidas para controlarla. Geología y geomorfología, amenazas y riesgos naturales, estructuras geológicas, formaciones superficiales, recursos minerales. Tenemos también lo que es nosotros también analizar lo que es el clima. Temperatura, humedad, distribución anual de precipitación, distribución anual de evaporación, distribución anual de radiación solar, velocidad y dirección del viento. Son análisis que nosotros tenemos que tener en nuestro diagnóstico. Tenemos que también analizar cuál va a ser la población objetivo, las que se van a beneficiar o que se van a sentir en ese sentido afectadas de nuestro proyecto. Entonces tenemos que caracterizar esa zona, conocer la zona que nosotros en el cual vamos a actuar, tanto ambiental, tanto poblacional, ¿sí? Y cuál va a ser nuestro efecto negativo en este proyecto. Entonces tenemos también lo que es atmósfera. Si vamos a tener niveles de emisiones de gases por fuentes fijas o fuentes móviles, en el sentido al utilizar, por decirles, maquinaria pesada con combustión fósil, en el sentido de diésel, en el cual va a afectar la polución del medio ambiente. Entonces tenemos también analizar el agua, que puede ser afectada o no en el momento que nosotros vayamos a hacer nuestro proyecto. Entonces hay una infinidad también que tenemos que analizar, lo que es suelos, paisaje, vegetación, fauna, indicadores que van a hacer nosotros ser en un momento analizados y ver la realidad en el cual está, para que después nosotros podamos hacer un análisis de lo que fue antes, durante y después del proyecto. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ser, en ese sentido, muy categóricos en el poder analizar en este proyecto. Si bien es cierto, o sea, las características de la producción, nosotros tenemos que conocer en el cual nosotros podemos afectar. En la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte pesquera, en la parte minera, en la parte agroindustrial, en la parte industrial, en el servicio y comercio y poblaciones. Todo tipo de proyecto, toda actividad antrópica va a generar un impacto en nuestro medio ambiente, va a generar un impacto en nuestra parte de la sociedad y en la parte económica, cualquiera que sea esto. Entonces nosotros tenemos que estar prestos para analizar, para evaluar qué tipo de impacto vamos a lograr o qué impacto de negativo o positivo vamos a impartir con este proyecto, y hacer proyectos o una solución, ¿sí? Un plan de contingencia que nosotros podamos ver para mitigar, ¿sí? Y reducir ese impacto ambiental que nosotros podemos ocasionar a través del proyecto. Les pido por favor que consulten su libro de proyectos, profundicen este conocimiento. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo a mi correo electrónico o a mi extensión en las salas de tutoría, recordando que los días lunes de 3 a 5 los espero para cualquier inquietud que tengan ustedes y poder conversar. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.